Hola, muy buenas. Soy Cristina Romero Miralles y me gustaría acompañarte a través de este módulo de igualdad y diversidad. ¿Qué vamos a ver en él? Pues vamos a ver cuál es el verdadero valor de la diversidad desde lo biológico y desde otros aspectos. También veremos a qué nos referimos cuando hablamos de igualdad. Entonces, vale, pues y desigualdad, ¿a qué nos referimos con ella? Y también veremos la importancia de soltar estereotipos en esta sociedad, pero especialmente en lo que nos ocupa, que es en el aula. Y veremos el resto del módulo, maneras de respetar la diversidad en el aula. Así que vamos a ello. Bueno, la diversidad, si la vemos desde el punto de vista de lo biológico, de la naturaleza, vemos que para la vida no es más valiosa una enorme ballena que una bacteria. Cada ser vivo tiene su lugar y su grandeza y tiene su importancia dentro de todo el ecosistema del que forma parte. Lo mismo ocurre en la vida y en el aula. En biología, por ejemplo, observamos que a mayor diversidad de ejemplares hay mayor salud y a menor diversidad, pues más desequilibrio y más tendencia a la enfermedad. Por ejemplo, si hablamos de bosques, vemos que los bosques en los que por la acción humana, por los incendios, se ha ido perdiendo la diversidad, lo que ocurre es que son bosques más vulnerables. Si prolifera solo una especie, estamos ante un ecosistema en desequilibrio. Y lo mismo ocurre con las familias de bacterias intestinales de nuestro intestino. Es muy curioso, pero un organismo sano es aquel que tiene varias cepas, diferentes familias de bacterias. No es que haya una de las familias que es la que necesitamos que prolifere, es que nos ayuda mucho que haya, cuando vamos, por ejemplo, a la farmacia a comprar probióticos, nos recetan diferentes cepas de familias, porque lo que se busca para la salud es que haya diversidad. Entonces, quería traerte esta idea también para que viéramos que justamente nuestra sociedad y nuestra cultura muchas veces lo que está es enferma de uniformidad. Es como que se busca y se pretende ir por ahí apartando, recortando todo lo que es diferente, sin darnos cuenta de que la diversidad promueve el equilibrio y la fortaleza, tanto de una cultura como de una sociedad. La diversidad es un valor, una riqueza para este mundo que necesitamos aprender a celebrar. ¿Por qué? Pues porque, como te decía, muchas veces parece que la diversidad es algo a anular en lugar de a celebrar. Lo hemos visto a nivel biológico, pero también en otros aspectos podríamos estar de acuerdo en que la diversidad es un valor en sí mismo. Por ejemplo, en un coro musical, tal y como dicen en la maravillosa película de los chicos del coro, que si no has visto, aunque es raro que no lo hayas visto, pero por si acaso te animo a verla, en esa película el profesor dice que lo hermoso en un coro es la variedad de tonos.
no que uno en concreto tenga una voz con tales características o que todos tengan ese mismo tipo de voz, sino justamente ese contraste y esas diferentes tonalidades. Y en un momento de la película, el profesor le dice a uno de los alumnos llamado Pepinó, le dice, si tú no estás, al coro le faltará tu voz. Y me parece que es algo muy bello y muy bonito para que vayamos entrando tanto las personas adultas como la infancia y como la juventud, en ir cambiando nuestra manera de ver lo diverso o la diferencia que somos, porque tenemos como tendencia a ver como si tuviéramos que ser todos iguales y eso nos ayudara a nuestra sensación de buscar pertenencia y de formar parte. La pregunta que me gustaría lanzarte a este punto es, ¿podemos ver también en el aula la diferencia como una riqueza y la diversidad como el mayor tesoro humano? ¿Es eso posible? Claro, cuando pensamos en el aula, en un aula con diferentes necesidades, necesidades educativas, necesidades emocionales, diferentes ritmos de aprendizaje. Bueno, también a veces lo que nos pasa es que estamos faltos de recursos para poder llegar a cada alumna o a cada alumno y entonces sin esos recursos y sin esa mirada amplia de lo pedagógico y de qué podemos hacer para, para ayudar, acompañar a cada uno de los ritmos y de las necesidades, cuando no hay esos recursos, lo que se tiende a pensar y a ver es la diversidad es un peligro que hay que ir como recortando porque no se puede atender. Pero a veces se necesita ver primero la necesidad como un valor o como algo que nos aporta, sí, valor, y luego ya se pueden pensar creativamente los recursos para poder dar respuesta a esas necesidades. Y qué bueno que podamos, pues eso, encontrar formas para que la diversidad no sea un problema, sino más bien para que sea una oportunidad y una riqueza en el aula. Pero vayamos también a otro concepto, aunque volveremos a la diversidad a lo largo del resto del módulo, vayamos también a otra de las palabras de este módulo, ¿no? Es diversidad e igualdad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de igualdad? Bueno, todas las personas no somos iguales, por supuesto que no, pero todas las personas tenemos el mismo valor. Somos igual de valiosas. Ahí es la igualdad. Tu valor, además, tu valor o el de tus alumnas y alumnos no depende de tus características físicas, socioeconómicas, ni de tu género. Y entonces, ¿la desigualdad a qué se refiere? Pues la desigualdad es una limitación de oportunidades. Todas las personas merecemos ser tratadas por igual. Merecemos los mismos derechos. No somos iguales, como decíamos, pero sí merecemos ser tratadas por igual, con las mismas oportunidades. Y volviendo a la igualdad, tu valor no depende de lo mucho que hagas, es decir, de tu productividad, porque entonces nos dejaríamos fuera a personas que tienen, no sé, una disminución física, por ejemplo, o una disminución psíquica
el valor de una persona no depende de lo que produce para esta sociedad o para este mundo, que es algo que esta sociedad capitalista a veces parece que nos cuela como un poco esa idea desde muy niñas y desde muy niños. Y no, tu valor no depende de lo productiva que seas o de lo productivo que seas, de lo lejos que llegues, de la de medallas que tengas. Esto es importante también que lo podamos ver como adultas, como adultos, para poderlo también mostrar a la infancia. Tú eres una persona infinitamente valiosa y eres única desde que naciste y hasta el final de tus días. O sea, tendrás el mismo valor cuando seas una anciana que no se pueda mover, que cuando estés en la plenitud de tus, no sé, de tu vida laboral o de tu, lo que sea. Que cuando eras una bebita o un bebito. Tu valor no depende de lo que hagas o de los títulos que tengas. Eres infinitamente valiosa. Igual que decíamos que una ballena y una bacteria eran valiosas para la vida, tú también eres infinitamente valiosa para la vida. Además, nadie más es, fue, ni será nunca más en toda la existencia como tú y en todo el universo. O sea, eres una persona muy valiosa, pero además es que eres única. Pero como decíamos, vivimos en una sociedad que nos enseña, lamentablemente, desde nuestra más tierna infancia, a juzgar, a clasificar, a comparar y a valorar a cada ser humano según sus características. Pero esto es algo que aprendemos de muy niñas y de muy niños. No veníamos de serie con esta manera de mirar al mundo. Es algo que aprendimos y que por ello, afortunadamente, podemos desaprender. Vivimos, bueno, ahora aprovechamos para hablar de los prejuicios. Vivimos en una sociedad y en una cultura cargadita de prejuicios, que muchas veces ante la diferencia o ante lo diferente se aparta o bien lo excluye. Pero como te decía, la infancia no viene haciendo eso por naturaleza, no es la naturaleza con la que venimos los seres humanos. Aquí me gustaría rescatar el trabajo de la fotógrafa Ana Álvarez Recalde, que te dejaré en la bibliografía al final. Ella, su primer hijo, Neuquén, vino con una malformación cerebral que le dejó en silla de ruedas y ella, bueno, expresa y cuenta en sus trabajos y en sus entrevistas como los niños pequeños por naturaleza se acercan a unas sillas de ruedas y preguntan y qué le pasa y qué le gusta y cómo se llama y por qué no se levanta o y por qué no habla. Los niños y las niñas pequeñitos tienen esa, como venimos con esa frescura, con esa curiosidad que nos lleva al encuentro y a la conexión con otras personas. En cambio, cuando los adultos empezamos a decir cosas como no mires a ese niño o no, haz ver que no le has visto o no le digas nada, aprendemos a tener indiferencia, o sea, no me sale, indiferencia. Tenemos indiferencia para con la diferencia. Es como si
como si hiciéramos ver que no nos damos cuenta de que esa persona tiene unas características que no conocemos o que es distinta a lo que estamos acostumbrados y acostumbradas. Pero eso es algo que lamentablemente aprendemos y que crea una sociedad que invisibiliza a lo diferente, que pasa de largo, que no ayuda si alguien está ahí intentando, no sé, subir un bordillo con una silla de ruedas o pues sí que nos vemos, claro que nos vemos. Lo que pasa es que de muy niñas y de muy niños, lamentablemente aprendimos a ser indiferentes. Pero por eso yo quería aquí como dejar claro que somos las personas adultas que a su vez lo aprendimos así de niñas y de niños de otras personas adultas, somos las que perpetuamos una manera de colocarnos en el mundo que, que no, que no valora lo diferente, que no se acerca, que se aparta, que rehuye de lo diferente. Pero eso es desde una profunda ignorancia por nuestra parte, porque en realidad las personas que tienen características diferentes, aunque ya veremos que todas y todos tenemos nuestras propias características diferentes, pero estas personas lo que buscan justamente es ser vistas, no ser ignoradas, es ser incluidas, no que pases de largo. Y eso es algo que podemos aprender como adultas, como adultos, y que si además somos referentes para un grupo de jóvenes o de niñas y niños, podemos hacer ahí la diferencia. Podemos ahí cambiar el curso de la historia de esos seres humanos y aprender de nuevo a no ser indiferentes ante la diferencia. Bueno, aparte de los prejuicios, que es esta cosa como de tener en la mente la idea de que a alguien es de tal manera o a alguien no le va a gustar tal cosa, sin permitirnos experimentarlo y preguntarle y ver y conocer a esa persona realmente y lo que le gusta y lo que ama. Aparte de eso están los estereotipos. Los estereotipos son, son una serie de ideas que tenemos asociadas a algunas personas o a diferentes grupos de personas y que los medios de comunicación, pero no solo, también la industria del cine y otro tipo de industrias como la cosmética, favorecen y facilitan. Pero es que los estereotipos invisibilizan lo que no se corresponde con ellos, lo que no encaja con ellos y lo dejan fuera. Todo aquello que un estereotipo no incluye, pues hace que los jóvenes, las jóvenes, los niños, las niñas crean que si no está dentro de eso que los estereotipos muestran, es que queda fuera y hay que rechazarlo. Me estoy pensando, por ejemplo, en estereotipos de género, ¿no? De tipo, cosas que ya tenemos cada vez más superadas como sociedad, ¿no? Pero que aún hay muchos estereotipos todavía que ir soltando. Pero, por ejemplo, pues no sé, que los niños no se pintan las uñas o que los jóvenes chicos no se pintan las uñas o que si se pintan las uñas es que son gays. Cuando no tiene por qué. O, por ejemplo, con las niñas igual, ¿no? Como si tuvieran que ser de una determinada forma, ¿no? Maquilladas, las mujeres. Hay toda una serie de estereotipos que parece que te digan que o eres así como te muestran los medios o las redes sociales
o hay una parte de ti que rechaza esa verdad que hay en ti y que no encaja con los estereotipos. Es como que crees que eres tú el que está mal o que eres tú la que está mal. No piensas que a lo mejor el estereotipo está haciendo un molde demasiado rígido en el que es imposible encajar o ni siquiera es sano encajar. Y a ese punto quería también compartir contigo que los estereotipos normalizan lo no sano ni positivo para el ser humano y en su lugar hacen que lo natural sea rechazado. Por ejemplo, los estereotipos, por ejemplo, en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, pueden hacer creer que una siempre tiene que tener el rostro sin imperfecciones, que imperfecciones le llamamos a lo natural, es decir, a las arrugas, a los granitos, a las manchas. Es como si el ir todo el día con una máscara fuera lo aceptable. Y de todo eso se encargan los medios de comunicación, las redes sociales y las industrias como la del cine o la cosmética que decíamos, porque todos estos negocios en realidad viven de una premisa o de una idea, y es que cuando no estamos seguras, cuando no estamos confiadas, cuando no nos sentimos a gusto en nuestra piel, somos más influenciables, somos más manipulables, somos más domesticables y también somos más, somos más, nos pueden vender más cosas. Es como que desde la inseguridad te pueden llevar hacia donde consideren, porque tú no estás ahí firme y no cuestionas eso que te están dando como lo válido. Y otro de los grandes temas, lamentablemente, es que los estereotipos pueden llevar a tanto niñas como niños, cada vez más niños y jóvenes, al maltrato con el cuerpo. Porque el estereotipo dice que tienes que ser de tal manera. Y cuando tú te miras al espejo o cuando tú te ves y ves que no encajas, lo que haces es creer que es que hay algo malo en ti y que tú deberías adaptarte a eso. Entonces, si se cae en cosas terribles, ¿no? Como, ciertos maltratos desde los más pequeños a los más grandes, ¿no? Desde normalizar la depilación como si tener pelo, que es lo natural, fuera algo sucio, o se normaliza pues el tenerte que operar o someter a cirugías o lo que sea con tal de, o no comer, con tal de encajar en un molde rígido que te lanza el estereotipo. Vale, y ahora respiremos un poco y vayamos a ver proyectos lindos como el de Angélica Das, que nos permiten llevar al aula un tipo de mirada más amable que toda esta que estábamos viendo con respecto a la diversidad. Angélica Das, a quien quizá seguramente conozcas o quizá no lo sé, es una fotógrafa brasileña que tiene un proyecto hermoso llamado Humanae, que es una colección de retratos para favorecer el que cada uno se pueda mostrar y también reconocer en esos retratos, que a veces están en medio de la calle, a veces están en museos,
que también dispone de un libro, que a veces está en las aulas y que te dejaré al final en la bibliografía, pero que sobre todo lo que favorece es hablar de la diversidad. Bueno, pues Angélica Das, cuando era pequeñita, cuando empezó a ir a la escuela, explica como... ¿Qué pasó? Diapositiva, que lo tengo en la otra. Explica como muy sorprendida, escuchó que al presentarla a los otros niños o algo así, escuchó por parte de la profesora que ella era negra. Y ella cuando se miraba se veía marrón y no entendía y empezó a pensar que quizá los colores en la escuela tenían un significado diferente o distinto, porque tampoco ella veía blanco a esas compañeras o compañeros que eran llamados como blancos. Ella los veía más bien como de un color rosado y empezó como a darse cuenta de, de que en la escuela o también en la sociedad, por supuesto, pero ella empezó a verlo en la escuela, se normalizan una serie de bueno, también de estereotipos y de palabras que en realidad no se ajustan a lo que verdaderamente somos. Ella, como es fotógrafa, lo que hizo fue asociar el Pantone, o sea, el color concreto que existe en la paleta de colores de los diseñadores gráficos, asociarla a las fotos que iba haciendo de personas diversas de todo el mundo. Y lo que ella cuenta es que no encontró en todo el mundo, ni ha encontrado a nadie que fuera negro y a nadie que fuera blanca o blanco. Y es una oportunidad muy bonita tener su libro en el aula, por ejemplo, como material para poder hablar de cosas como cuando decimos el color carne. ¿Qué quiere decir el color carne? No hay un color carne. La piel de cada ser humano es muy distinta y necesitaríamos, afortunadamente ya hay, yo los he visto, creo que son Plastidecor o colores con todas las tonalidades que tiene la piel del ser humano. Evidentemente habrá alguna que nos falte, pero sí que me parece importante incluir la riqueza y la diversidad de la que todas y todos formamos parte. Y enlazando con lo del color de piel, también pensemos que, hablando de estereotipos y de poder vivir más libres de ellos, pensemos que el concepto de raza, en realidad, es una construcción social que a su vez está cargada de estereotipos. No sé, durante muchos años se han dicho cosas como los negros tal o la raza blanca es tal y hemos asociado características a una raza cuando en realidad muchas veces no dejan de ser estereotipos porque si todos tenemos las mismas oportunidades, pues a lo mejor las personas, pues ya lo hemos visto, ¿no? Las personas de color más bien marrón que negro, pero bueno, pueden llegar a donde se provoquen como objetivo para ellas, o sea, a donde ellas quieran llegar a nivel intelectual, a nivel en la sociedad. Son las limitaciones que hemos impuesto los demás asociados a esa raza los que han impedido
que un grupo pueda acceder a diferentes lugares. Entonces, igual que el concepto de raza es una construcción social, también podemos deconstruirlo y podemos liberar con ello de estereotipos a todas las personas que se han quedado ahí un poco como atrapadas detrás de diferentes conceptos. Y se hace necesario que también en el aula abramos diálogos en los que se pueda compartir y hablar de estos temas, tanto si surgen, porque alguien hace un comentario, como si nosotras y nosotros de antemano también los favorecemos, porque esos diálogos son los que abren la mente, también el corazón de las alumnas, los alumnos, y a su vez ellas y ellos irán a casa, a sus propias familias, y también les permitirán a sus madres, a sus padres, abrir también su mente y empezar a soltar también determinados estereotipos. Pero no solo, también esas jóvenes y esos jóvenes que ahora acompañamos serán los políticos del futuro, serán los empresarios y las empresarias del futuro. Necesitamos que se vaya ya abriendo y construyendo el nuevo mundo. Y en las escuelas y en el aula necesitamos aprender que discriminar por motivos de orientación sexual, por motivos de identidad de género, de creencias religiosas, de condiciones físicas, de condiciones mentales o de cualquier otro tipo, que discriminar daña y lastima. Y esto es algo que necesitamos como tener muy claro dentro del aula y tener muy claro nosotros como docentes y también como que sea esa gota que va calando a lo largo de toda la escolaridad y que va transformando también miradas de esas niñas y esos niños que, como decíamos, no venían de serie discriminando o siendo indiferentes ante la diferencia, ni señalándola, sino más bien ha sido por un aprendizaje que han tenido en casa, en la escuela, en el grupo de iguales, en la calle, pero igual que han aprendido esa forma, también pueden empezar a construir una nueva. Veamos cuál es la realidad que nos encontramos normalmente con respecto a la diversidad. ¿Cuál es la realidad que tenemos en el aula? Pues muchas veces, la mayoría de veces, lamentablemente, se suele rechazar porque se anula o porque se excluye lo diferente. Hay escuelas en las que afortunadamente eso no pasa, pero lamentablemente hay también realidades en las que eso sigue pasando. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces lo que se busca y lo que se anhela es pertenecer y no queremos quedarnos fuera ni ser señaladas o señalados, y entonces lo que hacemos muchas veces desde esa inseguridad es señalar al diferente y en lugar de incluirlo, pues lo que se suele hacer es creer que lo diferente es malo o que la diversidad es algo como a no favorecer, sino a esconder. Se tiende al mimetismo, a la uniformidad, para evitar destacar por rara, por ser una persona rara o diferente. Es como que no se entiende
que ser rara o ser raro es lo que nos pasa a todas y a todos. Todas y todos somos un poco o mucho raras y raros. Todas y todos somos diferentes. Todas y todos somos especiales. Podemos jugar, y no lo digo realmente como algo a favorecer, pero podemos hacer ver que somos todos normales. Pero, ¿qué es ser normal? En realidad, o todos somos normales o nadie lo es. Pero es bueno que podamos deconstruir y resignificar todas estas palabras en el aula, porque si no, igualmente están ahí subyacentes, están ahí como en el inconsciente colectivo de todo el grupo. Es como si nadie lo nombra, pero en realidad todos buscan ser normales, todos buscan no ser raros ni diferentes, pero también podemos aprovechar eso que sabemos que está y darle la vuelta como un calcetín, como docentes, y tomar esas palabras y resignificarlas y expresar que, pues eso, que todas y todos en la realidad y en verdad somos raros, porque a tal le pasa no sé qué, o le gusta no sé cuánto, o tiene tal característica, y tal otra persona le pasa no sé qué. Y todos, si nos conocemos bien, podemos encontrar cuáles son nuestras rarezas, cuáles son nuestras características únicas, y que eso en realidad nos hace valiosas y únicas y especiales, y no es algo a esconder, sino más bien es algo a descansar en ello, a mostrar y a sentirse una orgullosa de ello. Bueno, como decimos, para el respeto a la diversidad, nuestro papel es fundamental. Nuestro papel como adultas, como adultos, como docentes, es fundamental para lograr que el aula sea un lugar donde todas y todos podamos sentir que encajamos y que formamos parte. Es determinante nuestra mirada, nuestra palabra y nuestro actuar con respecto a la diversidad. Nuestro papel es importantísimo para que el aula sea un lugar donde la diferencia sea bienvenida, valorada y celebrada. Y como decimos, nuestro papel y nuestro rol es muy importante, es significativamente como que inclina la balanza hacia el otro lado, digamos, para transmitir una visión amable ante la diversidad. Entonces, yo te he hecho una lista de frases que no es que me las imagine pintadas en tu aula, pero sí que me gustaría que formaran parte como de tus bambalinas, o sea, de lo que hay detrás del aula, de lo que hay como lo que flota en el ambiente, lo que aunque nadie lo diga, se respira al entrar en ese aula. También, ojo, que también se pueden hacer carteles, o se puede hablar de ello, o se pueden leer en voz alta, o se pueden escribir entre todos, se pueden hacer camisetas, se pueden hacer murales, pero lo importante es que vayan transformando la mirada o esa manera de mirar al mundo y a sí mismos de esos niños y de esas niñas, de esos jóvenes que acompañas. Vale, veamos cuáles son algunas de esas frases. Por supuesto, seguro que de estas frases te inspiran a otras, te inspiras a otras que son más tú o que te resuenan más, y bienvenidas sean. Yo te aporto estas y a lo mejor también
las alumnas, los alumnos pueden pensar otras frases que también vayan como en esta dirección. Vamos a ellas. Dice una: todas las personas somos diferentes. Todas somos raras y especiales. Todas somos igual de valiosas. Nadie es más que tú y tampoco menos. Existen tantos tipos de belleza como personas existen. Todas las personas merecen ser respetadas y no discriminadas. Estamos orgullosas y orgullosos de la diversidad que nos une. En este aula respetamos los diferentes ritmos. En este aula el error es bienvenido y forma parte del proceso de aprendizaje. Todas y todos nos equivocamos a veces o muchas veces. No hay alumnas ni alumnos normales. O todos lo son, o todos lo somos, o nadie lo es. Todas y todos somos raras y especiales. Y en el fondo, ojalá y podamos transmitir que más allá de las apariencias, de las diferencias, debajo de cada ser humano hay siempre, siempre un corazón que se emociona y sueña, que es algo que nos une y que nos iguala. Bueno, llegados a este punto del módulo, me he querido traerte a alguien que para mí es una gran referencia. Es Arnold Stern, que en este momento tiene 94 años y que es el padre, digámoslo así, de la educación creadora. Él nació en Alemania en 1924. Tuvo una infancia que se entremezcló con la Alemania nazi y de ahí tuvo una vida, ha tenido una vida muy rica en cuanto a experiencias, y una de las cosas que me gustaría aportar gracias a él en este módulo es que él en Le Creuset, en Francia, que es donde él reside actualmente, creó como un taller de pintura, vamos a decirlo así, pero muy singular, en el que él descubrió que cuando formaba grupos diversos, con personas distintas en cuanto a edad, en cuanto a género. Por ejemplo, podría haber una abuela, un abuelo, un chico joven, una mujer de 40, una niña de 8, un niño de 6. Y a lo mejor, es como que así un grupo como heterogéneo, ¿vale? Pues lo que se dio cuenta es de que eso era maravilloso porque favorecía que no hubiera comparación ni juicio entre los miembros del grupo. Cada uno se podía permitir disfrutar del presente y del momento de pintar, porque se reunían a pintar, pero también a modelar, y luego también hay experiencias con este mismo marco, pues también en la danza, por ejemplo, pero lo que se favorecía era que cada uno se pudiera abandonar al placer y al juego de pintar. Y ya no estaba pendiente de lo que hacía el de al lado o la de al lado. Cosa que en contraposición sí ocurre en un aula con 25 o con 40 alumnas y alumnos. ¿Qué pasa? Que no nos hemos dado cuenta, pero en la escuela, al favorecer
grupos así como homogéneos se prestan a la comparación y al juicio, porque si todos tenemos la edad o si todos se supone que deberíamos hacer lo mismo, ¿por qué tal hace tal y yo no sé o yo no puedo? En cambio, cuando favorecemos espacios diversos en los que pues hay alumnas y alumnos de diferentes edades confluyendo, se crean experiencias muy ricas, sobre todo en las que no existe este lamentable elemento del proceso educativo que es la comparación y el juicio. Entonces, a mí me gustaría que pudieras tomar de Arno Stern esta idea tan valiosa de que en realidad la diversidad ayuda a que cada una y cada uno pueda descansar en la verdad de su diferencia y de lo que es, que pueda uno como aflojarse en su verdad y en su realidad. Eso es algo que en mi caso, o para mí, en mi práctica docente y en mi práctica terapéutica también, ha sido muy valioso porque a veces no nos damos cuenta de cómo la uniformidad del aula, el hacer un corte en pues los que tienen 10 años, todos juntos, bueno, a veces tiene también su coste o su precio, ¿no? En cambio, las experiencias pues más diversas favorecen otro tipo también de ubicación del alumno con respecto a su obra o a su producción o a lo que aporta al momento. Arno Stern dice, estas son sus palabras en una entrevista que le pude hacer para la revista Mente Sana, que encontrarás si quieres en la web de Cuerpo Mente. Y él decía, en el juego de pintar no hay prejuicios y no hay comparación. Cada uno es él mismo entre los otros. Es realmente el sitio donde ya no compites, donde no eres juzgado y no te sitúas en relación con los otros. Te vives tal y como eres entre los otros. Y cuando se hace esta experiencia con el juego de pintar, la traspasamos igualmente a la vida cotidiana. Es la mejor manera de sanar al niño del espíritu de competición. Bueno, a mí me parece algo muy valioso que además, como te decía, sus seguidores o sus discípulos aquí en España, que son Vega Martín y también Miguel Castro, ellos han como extrapolado o han cogido estas características de Le Closlier de Francia, del taller creado por Arno Stern con el juego de pintar, y lo han llevado a otras disciplinas como por ejemplo la danza o el modelaje en barro, y también han favorecido espacios de no juicio donde lo importante sea que cada uno pueda ser él mismo o ella misma, sin juicio y sin comparación con los demás. Y bueno, me parece algo muy valioso a llevar al aula. También llegados a este punto, me gustaría traer las palabras de Rosa Luxemburgo, que fue una pacifista, una marxista, nacida en Polonia en el 1871 y asesinada en el 1919, que
ella tenía como muy clara ese hacia dónde necesitábamos ir como sociedad. Y ella hablaba con estas palabras, decía, esa posibilidad de crear un mundo en el que podamos ser socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Me parece como muy bello y que como que deja como que redondea muy bien todo lo que hemos estado viendo, porque en el aula también se está como fraguando, se está gestando también esa posibilidad y nuestra contribución es muy valiosa. Nuestra mirada acerca de la diversidad puede sin duda transformar la propia mirada que tienen todas esas jóvenes o niñas y niños que acompañamos. Es como que nuestro rol es muy importante ahí. Para ello, qué bueno que puedas poner en valor en el aula, en tu práctica diaria y cotidiana, tu propia diversidad, que la puedas como poner en valor. Ojalá puedas transmitir a esas niñas, niños y jóvenes tu propia diferencia. No sé cuál es la tuya. Ojalá tú sí la conozcas. Y en lugar de esconderla, la muestres con orgullo. Ojalá también puedas compartir con tu aula tus propias historias de discriminación, si es que las has tenido, que es fácil que así haya sido. Eso a veces es como que se esconde cuando en realidad es algo a compartir y a ver que no están solos o que pues eso, que esas niñas, esos niños, esas jóvenes, esos jóvenes puedan sentir que a ti también te pasó. Es algo que les puede tender ahí un cable importante. También en el caso de que tuvieras necesidades educativas especiales, por ejemplo, yo era muy lenta hasta para poner un título. Recuerdo que mi profesora bueno, como que me decía, ay, no hace falta, y yo ahí con los colores, y bueno, para mí eso era importante, yo le daba valor a eso. Otra cosa que me pasó, por ejemplo, es que yo tenía grandes faltas de ortografía, pero a la vez era amante de la lectura desde muy niña y eso me permitió, a fuerza de ver las palabras y de memorizar visualmente cómo eran, me permitió saltar ese bache. Pero, pero recuerdo que a mí me costaba la ortografía en un origen, sobre todo al principio de la escolaridad. Y luego he llegado a ser escritora, directora de revistas. No ha sido una limitación y es importante que también podamos contar nuestras historias de superación a esos niños y esas niñas que acompañamos. También qué bueno que puedas practicar con el ejemplo el respeto por tu propio ritmo, pues sea cual sea. Si necesitas parar, si hoy te pasa algo, si hoy te ha pasado algo en casa con tu familia, qué bueno que se lo puedas contar, porque eso permite que ellos también se abran y te cuenten que hoy tampoco tienen un buen día, porque por la mañana han atropellado a su perro, yo qué sé, no sé cómo decirte, es como somos seres cíclicos, no somos seres lineales y a veces
el respeto por nuestra propia necesidad, nuestro propio ritmo, en el aula a veces parece como que nosotras mismas o nosotros mismos como docentes nos lo negamos, pero en realidad es algo a compartir, a mostrar, a, a permitir que esos niños, esas niñas, esas jóvenes puedan tomar como ejemplo. También con el tema de los errores. No ocultes tus errores o no los... sino más bien dignifícalos si puedes. Trata de ponerlos en valor y de recordarles y recordarte que el error forma parte del proceso de aprendizaje y es bienvenido y que todas y todos nos equivocamos porque somos humanas, porque somos humanos y que justamente es gracias al error que se llegan a encontrar grandes cosas o a grandes aprendizajes y que el error forma parte y es algo a celebrar. Es también como una forma de transmitir, una forma distinta que ellos puedan y que ellas puedan tomar. A veces es algo muy diferente a lo que recibieron en casa o en la familia, así que puede hacer una diferencia sustancial en una época en la que están construyéndose. Todas y todos somos seres en construcción, no importa la edad que tengamos, siempre estamos aprendiendo hasta el último de nuestros días, pero es que los jóvenes que acompañamos, las jóvenes que acompañamos, o las niñas y niños están en un periodo especialmente esponja, especialmente receptivo, especialmente resiliente para que si les damos una forma diferente de verse a sí mismos, de ver a la diferencia, de ver a la diversidad, podemos marcar un punto y aparte en su historia. Bueno, me encantaría que a este punto pudieras ver que la diversidad es, y aquí dejo que tú lo completes en voz alta o que lo pienses y que me digas qué es la diversidad. Pero para mí, por supuesto, la diversidad es algo grande, es un valor, la diversidad es una riqueza, la diversidad es un tesoro que tenemos como seres humanos y que lamentablemente no hemos entendido y hemos tratado de maquillar y tratado de recortar y de anestesiar o de tratar que encajara y que pareciera estándar o que pareciera normal. Pero bueno, también decirte a este punto que si hasta ahora no veías así la diversidad o no te veías así en tus diferencias, sino que más bien tratabas como de encajar, porque a veces nos pasamos toda una vida tratando de encajar según los estereotipos o según los prejuicios que tenemos dentro. Qué bueno que te pueda recordar que todas y todos estamos creciendo, como te decía antes, y que tú también te puedes permitir seguir creciendo como ser humano y aprender a amar a partir de ahora más tu diversidad y la diversidad que te encuentres, sea la que sea, de todo tipo a tu alrededor. Bueno, como te decía, te he puesto aquí una serie de libros que me parece que pueden seguir ayudándote en tu camino y en tu práctica en el aula, pueden contribuir y sumar.
Uno es el libro de Care, Cuidar importa, de Ana Álvarez Recalde, que es la fotógrafa que te decía que ha hecho un libro bellísimo que tiene que ver con Neuquén, su primer hijo, que como te decía tuvo una malformación cerebral congénita. Ya es Neuquén falleció, creo, hace como más o menos un año, y antes de que él falleciera, Ana hizo este libro con fotografías de Neuquén, pero también de muchas otras familias que, que tenían a alguno de sus miembros que necesitaba cuidados especiales y que necesitaba pues de que una persona estuviera permanentemente cuidándola o cuidándolo. Y entonces hizo fotografías tanto de los cuidadores, de las personas cuidadoras, como de las personas cuidadas. Y también hay personas mayores, hay niños, niñas. Es un libro muy bello que también cuenta en parte la historia, aparte de las fotografías, también cuenta en parte la historia de esas personas que hay detrás de esas fotografías. Y a mí me parece que puede ser es un gran recurso a tener en el aula. Es un libro grande, gordo, pero se puede prestar a que al fin la infancia o la juventud se ha interrumpido, eso que veíamos al origen del módulo, ¿no? Si ha dejado de tener curiosidad y preguntas con respecto a la diversidad, qué bueno, en este caso, por ejemplo, en cuanto a la diversidad funcional, ¿no? Pero si ha pasado eso, qué bueno que podamos incorporar este recurso en el aula, que vuelva a favorecer las preguntas, que vuelva a acercarles con una mirada curiosa, sin que nadie les reprenda y sin que nadie les diga que no pregunten o que no, bueno, o lo que sea. Y, por supuesto, sería maravilloso que también, si hay alguien en otra aula que tiene, pues no sé, que va en silla de ruedas o que, bueno, cualquier característica que pueda ser considerada como de interés y que puedan preguntar y que puedan, bueno, qué bueno que podamos invitar a esas personas a que vengan al aula y que les podamos hacer una entrevista de cosas sencillas o incluso con un interlocutor, con la persona cuidadora o como haga falta. Pero qué bueno que podamos habilitar la curiosidad y el respeto por la diversidad. Que podamos preguntar, ¿no? Sobre qué te gusta. Qué bueno que en un aula la diversidad sea contemplada como que a cada uno, no sé, a tal alumna le gusta mucho ir a la playa, le gusta mucho el mar, le gusta mucho ver documentales de pingüinos, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, todas las características de lo que a cada uno le gusta. Y además podemos poner no sé, y tiene tales dificultades para realizar, no sé, por ejemplo, le cuesta escribir un texto, por ejemplo, le cuesta escribir y prefiere hacerlo con dibujos, por ejemplo. Qué bueno que podamos encontrar la riqueza que hay en la diversidad de cada uno y de cada una. Bueno, volvamos a la bibliografía.
También te he puesto el libro de The Colors We Share de Angélica Das, que es la fotógrafa, otra vez una fotógrafa, que, que te comentaba que había hecho un proyecto hermoso también para incorporar en las aulas, donde había retratos de personas de todas las edades y con todas las tonalidades de colores de piel. Es un libro que también predispone a hablar de la diferencia, ya que si hay algún alumno o alguna alumna que, que es muy distinto en cuanto a color de piel, por ejemplo, que el resto, que pueda, o en cuanto a características físicas, qué bueno que pueda reconocerse dentro de ese libro y que pueda sentir que también forma parte. Y luego, por supuesto, he puesto uno de los libros de Arno Stern, tiene más. Te invito a investigar en su educación creadora, que me parece una experiencia pues muy rica para el aula, para las escuelas. He puesto el de Feliz como un niño que pinta, pero también te invito a investigar sobre su educación creadora en diferentes artículos que puedes encontrar y vídeos que puedes encontrar en la red. También, si quieres, puedes acceder, como te decía, a la entrevista que yo le hice a él y a su hijo André Stern para la revista Mente Sana, que está publicada en la web de Cuerpo Mente. Bueno, solo me queda darte las gracias. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias por acoger a la diversidad, por favorecer la igualdad en tu aula y porque gracias a tu mirada se pueda transformar también la mirada de nuevo de esas niñas, de esos niños, de esas jóvenes, de esos jóvenes, y que juntas y juntos estemos ahí en una larga cadena en la que todas y todos estamos contribuyendo a un mundo mejor. Te envío un abrazo grande y muchas gracias.